Para muchos, Vietnam todavía se recuerda por las imágenes impactantes de la guerra que sacudió al mundo en el siglo XX. Pero esa es solo una parte de la historia. El tiempo pasó y el país tomó un nuevo rumbo, transformando las lecciones del pasado en caminos hacia la prosperidad. Reconstruyó sus ciudades y también su identidad. Hoy, entre templos milenarios y dunas doradas que se extienden hasta el horizonte, entre aldeas rurales que preservan tradiciones y paisajes que parecen salidos de un sueño, Vietnam sorprende. ¿Sabías que incluso existe un puente del beso construido sobre el mar? ¿O que este es el país de las 77 millones de motocicletas, de las carreras de elefantes y de las luchas de búfalos que reúnen multitudes? Aquí, cuevas gigantes esconden playas interiores y sabores únicos cuentan historias en cada plato. Embárcate con nosotros en este recorrido 360 grados por este país espectacular. Vamos a explorar su geografía exuberante, una historia de resistencia, tradiciones vivas, una economía en transformación y una cultura que conquista el mundo. Prepárate para transformar la forma en que ves a Vietnam. Vietnam, con su forma de S, se extiende por impresionantes 1.650 kilómetros de norte a sur. Pero en su punto más estrecho, apenas alcanza los 50 kilómetros de ancho. Imagina un país que va desde el calor tropical del sur hasta montañas heladas en el norte, como el Phan Xipan, que con sus 3.147 metros de altura es la cima de todo Vietnam y un destino de trekking épico para los más valientes. El país es un paraíso de biodiversidad. El 75% de su territorio es montañoso, y sus bosques, cuevas y playas forman paisajes que parecen de película. La bahía de Ha Long, con sus 1.600 islas de piedra caliza y aguas cristalinas, no por nada es una de las nuevas 7 maravillas naturales. Entre estas islas hay formaciones geológicas únicas, creadas por millones de años de erosión, un espectáculo natural y uno de los destinos más buscados del país. La cueva Son Doong, en el corazón de Phong Nha Ke Bang, es la más grande del mundo. Con 9 kilómetros de extensión y un bosque oculto en su interior. Si piensas que esto es cosa de película, te equivocas. Es real. Aquí, aventureros y científicos descubren nuevos mundos dentro de uno de los mayores sistemas de cuevas del planeta. El delta del río Mekong, en el sur, es una de las mayores zonas agrícolas de Vietnam. Con sus aguas serpenteando entre islas y pantanos, es responsable de gran parte de la producción de arroz y pesca del país. Pero no es solo la agricultura lo que hace único al Mekong. Su red de canales forma un sistema fluvial donde la vida y la naturaleza se entrelazan. Millones de personas viven en el agua, en casas flotantes, con mercados que se mueven al ritmo del río. Más al norte, el delta del río Rojo, donde se encuentra la capital Hanoi, es la cuna de la civilización vietnamita. Allí se concentra el 30% de la población del país y fue donde las primeras tribus arroceras comenzaron a establecerse, creando una sociedad que ha perdurado por más de 18.000 años. Hoy, esta región es el corazón económico y cultural de Vietnam. De sur a norte, Vietnam guarda paisajes casi inimaginables. Islas tropicales como Cat Ba, en el norte, ofrecen playas de arena fina y montañas cubiertas por selvas tropicales, mientras que el Mekong, en el sur, muestra una cara totalmente distinta.
ciudades, mercados y campos de arroz inmersos en su vasta red acuática, como un universo aparte. Y si crees que Vietnam es solo naturaleza, te equivocas. La ciudad de Da Nang, en el centro del país, es un gran ejemplo de cómo tradición y modernidad conviven. Las montañas de mármol no son solo un destino turístico, sino también un punto de conexión espiritual entre el cielo y la tierra. Aquí, templos budistas esculpidos en la roca guardan siglos de historia. Cada rincón de Vietnam tiene algo único que ofrecer: una cima montañosa, una cueva secreta o una ciudad flotante en el delta. Este país, con sus paisajes impresionantes, es una invitación a la aventura, al descubrimiento y a la cultura. Entre los paisajes impactantes de Vietnam, late una historia forjada por luchas épicas y revoluciones profundas. Su trayectoria comienza en un pasado remoto, cuando el país vivió bajo dominio chino durante casi 1000 años, resistiendo a través de rebeliones legendarias, como la de las hermanas Trung, mujeres que lideraron milicias contra los ocupantes en el siglo I después de Cristo. Tras el fin de las dominaciones chinas, el país alcanzó estabilidad bajo las dinastías Li, Tran y Le, que gobernaron entre los siglos XI y XVIII. Fueron periodos marcados por crecimiento cultural, expansión territorial y resistencia frente a invasores como los mongoles. Hanoi se consolidó como capital. El budismo floreció y surgieron estructuras administrativas que ayudaron a formar la identidad nacional vietnamita. Estas eras imperiales sentaron las bases políticas y espirituales de lo que sería el Vietnam moderno. La influencia extranjera se intensificó en el siglo XIX, cuando Francia ocupó la región y convirtió a Vietnam en parte de la Indochina francesa. Ese dominio colonial duró hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón invadió y asumió el control militar del país. Tras la rendición japonesa, en 1945, Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam en Hanoi, pero los franceses intentaron retomar el poder. Esto dio inicio a una nueva guerra, liderada por el movimiento Viet Minh. La victoria vietnamita en la batalla de Dien Bien Phu en 1954 puso fin a la colonización francesa y llevó a la división provisional del territorio en el paralelo 17, separando el norte y el sur. Pero la paz sería efímera. De 1955 a 1975, Vietnam vivió una segunda guerra devastadora, un conflicto civil que arrastró al mundo entero. En el norte, una república comunista liderada por Ho Chi Minh. En el sur, un régimen anticomunista apoyado por Estados Unidos y sus aliados. La escalada de la presencia estadounidense, con más de 500,000 soldados, convirtió a Vietnam en el escenario de la Guerra de Vietnam, la guerra americana para los locales. El resultado fue brutal: millones de muertos entre civiles y combatientes, miles de toneladas de bombas y cicatrices aún vivas en la memoria del país. La ofensiva del Tet de 1968, especialmente en Hue, quedó marcada por tragedias como la masacre de Hue, que resultó en la muerte de hasta 6,000 civiles y prisioneros, dejando un legado de horror durante los 26 días de combates en la ciudad. Las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte, apoyadas por China y la Unión Soviética, siguieron una estrategia eficiente, coordinada por el general Vo Nguyen Giap, maestro en logística y arquitecto de la victoria sobre franceses y estadounidenses. La jugada final ocurrió en Saigón. En abril de 1975, las tropas comunistas ocuparon el sur del país.
reunificándolo bajo una sola república socialista en julio de 1976. Hoy, lugares que antes fueron campos de batalla son puntos de visita internacional. Los túneles de Cu Chi y el Museo de los Vestigios de la Guerra simbolizan esta reconciliación histórica, reuniendo a veteranos y visitantes en un diálogo sobre redención, memoria y paz. Con casi 100 millones de habitantes, Vietnam preserva una cultura profundamente arraigada en la tradición, la diversidad y la vida en comunidad. La base de la sociedad es la familia, considerada más importante que las amistades o las relaciones laborales. Es común que los hijos vivan con sus padres hasta casarse, y muchas veces continúen bajo el mismo techo incluso después. Cuidar de los padres en la vejez es visto como un deber sagrado, transmitido de generación en generación. El respeto a los mayores es una virtud central, reflejada en gestos cotidianos y en la convivencia familiar. Este sentido de unidad también se refleja en las calles, en los rituales, en los deportes y en el arte. Culturalmente, Vietnam alberga 54 grupos étnicos, cada uno con su propio idioma, vestimenta y herencia. Los Viet, o Kinh, representan más del 85% de la población. Otros grupos, como los Hmong, conocidos por sus textiles en el norte del país, y los Cham, famosos por sus antiguos templos hindúes en el sur, enriquecen este vibrante mosaico. En la vestimenta tradicional, el protagonismo lo tiene el Ao Dai, una túnica larga usada con pantalones, confeccionada generalmente en seda o algodón. Es símbolo de elegancia e identidad cultural, frecuentemente combinada con el icónico Non La, el sombrero cónico de paja, usado tanto como protección como utensilio práctico en el campo. Las cestas Dong Gan, cargadas con habilidad sobre los hombros, son una marca registrada de las vendedoras ambulantes y del trabajo rural, especialmente en las zonas agrícolas, que aún sostienen a gran parte de la población. La fuerte presencia francesa durante la colonización, iniciada en 1887, dejó marcas visibles en las ciudades, la gastronomía y la arquitectura. Uno de los legados más populares es el café, preparado con el tradicional filtro de aluminio llamado Phin, que se ha convertido en una pasión nacional. Otro rasgo heredado de los franceses es el hábito del café diario, un verdadero ritual cultural en el país. Vietnam es también uno de los mayores productores de café del mundo, y no solo lo consume, exporta sabor y tradición. En el arte, destaca el teatro de marionetas sobre el agua, una expresión popular ancestral que combina folclore, música en vivo y destreza manual, encantando a audiencias tanto en aldeas como en centros urbanos. El Tết Nguyen Dan, o Año Nuevo Lunar, es el festival más importante del país. Celebrado en los primeros días de enero, pinta las ciudades de rojo y transforma las calles en escenarios para fuegos artificiales, danzas, oraciones y reuniones familiares. Pero no es el único. En distintas regiones, otras celebraciones reflejan las raíces más profundas de la cultura local. En el norte y centro de Vietnam, por ejemplo, se realizan festivales tradicionales como la lucha de búfalos, donde comunidades enteras se reúnen para presenciar las batallas entre los animales. En el sur, se celebra la vibrante carrera de elefantes, una mezcla de competencia, folclore e identidad tribal que convoca multitudes cada año. Y por si fuera poco, existe la impresionante carrera de bueyes en el barro, parte del festival Yemer Sene Dolta, en la provincia de An Giang. En ella,
parejas de bueyes corren en pistas inundadas, levantando agua y lodo mientras compiten para honrar a los antepasados y celebrar el ciclo agrícola. En el delta del Mekong, los mercados flotantes son mucho más que un comercio sobre barcos. Son centros de convivencia donde vendedores y compradores intercambian frutas, vegetales e historias entre las aguas. El ambiente es colorido, vibrante y bullicioso, reflejando el alma de la gente que vive allí. Y hablando de movimiento, Vietnam es el país de las motocicletas. Son más de 77 millones circulando diariamente, especialmente en grandes ciudades como Ho Chi Minh, donde el tráfico se convierte en un ballet urbano de bocinas, desvíos y coordinación colectiva. Solo en Saigón, 7,4 millones de motos sirven a 8,4 millones de habitantes, sin contar 1,5 millones de vehículos que circulan diariamente. Por último, existen curiosidades menos conocidas, pero igualmente fascinantes. Vietnam mantiene tradiciones de momificación, con ejemplos como la momia de Shom Kai y el cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh, preservado en Hanoi como figura central de la identidad nacional. Así transcurre la vida cotidiana vietnamita, un entrelazado de historia y presente, de rituales y ruidos, de silencios devocionales y mercados bulliciosos, todo latiendo con la fuerza de un pueblo que se ancla en el pasado para seguir avanzando. Vietnam es una república socialista de partido único, donde el Partido Comunista de Vietnam ocupa el centro del poder político. Fundado y liderado históricamente por Ho Chi Minh, el partido controla todos los procesos decisorios del país. El presidente, actualmente Luong Quong, es el jefe de Estado, elegido por la Asamblea Nacional, mientras que el primer ministro, Pham Minh Chinh, designado por el presidente, lidera el gobierno en el día a día. La nación está dividida en provincias y municipios, que a su vez se subdividen en distritos y comunas, formando una red administrativa que conecta las zonas rurales más remotas con los grandes centros urbanos. La Asamblea Nacional, compuesta por unos 500 miembros, es el principal órgano legislativo, pero su actuación se desarrolla dentro de las directrices del partido. Aunque la Constitución prevé independencia judicial, los casos que involucran amenazas percibidas contra el Estado tienden a estar sujetos a influencia política. Ningún partido de oposición está permitido, y Vietnam sigue siendo uno de los 5 estados comunistas de partido único que existen en el mundo. A pesar de la estructura política centralizada, la economía ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas. Desde la implementación de las reformas Choi Moi en 1986, el país pasó de una economía rígidamente planificada a un modelo mixto de mercado socialista, abriendo espacio al sector privado e incentivando el comercio exterior. El colapso de la Unión Soviética obligó a Vietnam a ampliar sus relaciones comerciales con otros países, y hoy su red de exportaciones se extiende por todo el mundo. El crecimiento económico es notable. En las últimas décadas, el PIB ha avanzado a un promedio cercano al 7% anual, sostenido por sectores como la manufactura, la tecnología, la agricultura y el turismo. La reducción de la pobreza es impresionante, de más del 60% a inicios de la década de 1990 a solo 2,9% en 2022, colocando a Vietnam entre los casos más exitosos de transformación social de la historia reciente. La agricultura sigue siendo vital, con destaque para el arroz,
el café y especialmente la nuez de la India, anacardo, producto en el que el país lidera las exportaciones mundiales. Al mismo tiempo, la industria manufacturera crece rápidamente, con fábricas de electrónicos, textiles y calzado, que abastecen mercados internacionales. El turismo también se expande, atrayendo a millones de visitantes cada año, motivados por la curiosidad sobre su historia, paisajes y cultura. Manteniendo un régimen comunista de partido único, con fuerte control sobre la política y la sociedad, Vietnam se vio obligado, por necesidad, a abrir gradualmente su economía y buscar integración al comercio global, especialmente tras el colapso de la Unión Soviética. Este movimiento le ha permitido conciliar su sistema político centralizado con una economía cada vez más orientada al mercado, en un proceso de modernización acelerada. Imagínate frente a las cataratas de Ban Geoc, en la frontera con China. El estruendo ensordecedor del agua, cayendo en múltiples escalones, se mezcla con la bruma que flota en el aire, creando un espectáculo natural hipnótico. Es como si la frontera desapareciera y solo importara la fuerza de la naturaleza. Pero el viaje apenas comienza. Caminando más al sur, las cataratas Pongor revelan una belleza casi arquitectónica. Conocida como la cascada de 7 niveles, cada escalón parece esculpido a mano. Durante la temporada de lluvias, el caudal impresiona. En la seca, las rocas emergen, creando un paisaje de otro mundo. Del esplendor natural a la grandeza humana, el mausoleo del emperador Khai Dinh, en Hue, combina estilos orientales y europeos en un solo monumento. Mosaicos de porcelana y vidrio decoran paredes y techos, mientras esculturas de piedra custodian el patio. Es más que una tumba, es un testimonio de poder y arte. En el corazón de Ninh Binh, el lago Tam Coc se extiende como un espejo, reflejando montañas de piedra caliza que surgen abruptamente de la tierra. Navegar sus aguas en pequeños botes es atravesar portales naturales, pasando por cuevas y arrozales que cambian de color según la estación. En la remota aldea de Ha Giang, Vietnam muestra su lado más auténtico. Rodeada de montañas dramáticas y campos de maíz, está habitada por minorías étnicas que preservan tradiciones centenarias. Aquí, el tiempo parece ir más despacio. Aún en Ninh Binh, la subida de más de 500 escalones hasta la cima de Hang Mua recompensa con una de las vistas más impresionantes del país. El paisaje de ríos serpenteando entre formaciones rocosas es sencillamente sobrecogedor. En el Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang, la cueva Hang En se abre en dimensiones surrealistas. En el camino hacia la legendaria Son Doon, guarda una playa interna donde pocos han pisado. Al lado, la cueva de Phong Nha exhibe formaciones milenarias iluminadas por reflejos dorados, creando una escena casi sobrenatural. De vuelta a las montañas, los campos de arroz de Mu Kang Chai se extienden en terrazas perfectamente alineadas.
Al amanecer, la neblina cubre el valle y la luz suave pinta cada escalón con tonos dorados y verdes. El paisaje cambia radicalmente en las dunas de Mui Ne, donde Vietnam se transforma en desierto. Montañas de arena roja y dorada se mueven con el viento, formando patrones que parecen pintados a mano. En las tierras altas centrales, las cataratas Dry Nur forman una amplia caída de agua que se desploma sobre un extenso muro rocoso claro, creando una cortina blanca que contrasta con el tono verdoso del río. Bajo el acantilado, un espacio natural permite caminar detrás de la cascada y admirar el paisaje desde un ángulo poco común, mientras el constante rugir del agua resuena en toda la región. La historia reaparece en la ciudad imperial de Hue, patrimonio de la humanidad, con murallas, templos y palacios que narran siglos de poder imperial. En Da Nang, el puente dorado desafía la imaginación. Sostenido por gigantescas manos de piedra, se extiende sobre las montañas, conectando con el French Village, un complejo que recrea la atmósfera de una aldea medieval francesa. Aún en Hue, la pagoda Tien Mu se levanta a orillas del río Perfume. Con su torre octogonal, observando silenciosamente la ciudad por más de 400 años. En Hanoi, la pagoda Tran Quoc es la más antigua del país. Un símbolo de devoción que ha atravesado dinastías. El puente Long Bien, sobreviviente de guerras y bombardeos, es un recordatorio vivo de resiliencia. Mientras tanto, los templos de Mae Son, ruinas del reino Champa, revelan una herencia arquitectónica única en Asia. La ciudad antigua de Hoi An encanta con sus calles iluminadas por faroles y casas coloniales preservadas. El pagoda Bao Tien es un hito espiritual que se remonta al siglo XI. En el sur, la pagoda Lin Phuoc impresiona con mosaicos de porcelana que cubren cada centímetro, mientras que el puente del dragón, en Da Nang, escupe fuego en las noches de fin de semana. El complejo de torres Ponagar, construido por el pueblo Cham, contrasta con la modernidad del templo Bai Dinh, el mayor complejo budista de Vietnam. En la arquitectura contemporánea, el edificio más alto del país domina el horizonte de Ciudad Ho Chi Minh, mientras que la Torre de la Tortuga, en el lago Hoan Kiem de Hanoi, simboliza leyendas y resistencia. El templo Duong Long Cham y el Ban It Cham revelan torres medievales del pueblo Cham poco conocidas, joyas escondidas en el paisaje. El faro de piedra de Ke Ga, aislado en una pequeña isla, guía a los navegantes desde hace más de un siglo. Y para cerrar, el Kiss Bridge en Sunset Town, Phu Quoc, es pura poesía arquitectónica. Dos puentes que casi se tocan, como un beso congelado en el tiempo. Un final perfecto para un recorrido por Vietnam que desafía las expectativas en cada parada.
Si hay una manera de entender el alma de Vietnam, es a través de su mesa. La comida aquí es más que alimento. Es un encuentro entre historia, clima e identidad. Cada plato lleva la frescura de las hierbas, el aroma de las especias y la ligereza que equilibra lo dulce, lo salado, lo ácido y lo picante en perfecta armonía. Entre todas las recetas, ninguna es tan emblemática como el pho. Originado en el norte a inicios del siglo XX, este caldo con fideos de arroz, aromatizado con la cocción lenta de huesos de res o de pollo, junto con especias, se sirve desde el amanecer en las concurridas calles. Comer un pho humeante en una acera de Hanoi es experimentar un ritual cotidiano que une generaciones. Otro símbolo de la gastronomía vietnamita es el goi quon, el rollo fresco envuelto en papel de arroz translúcido, relleno con camarón, cerdo, hierbas y fideos finos. Se acompaña con salsa hoisin y maní. A diferencia de los rollos fritos que se encuentran en otros países, aquí la propuesta es frescura y ligereza. En las ciudades y aldeas, el crepe dorado, conocido como banh xeo, llama la atención por su crujido al partirlo. Hecho con harina de arroz y cúrcuma, relleno de cerdo, camarón y brotes de frijol, se envuelve en hojas verdes y se sumerge en salsa de pescado, creando un contraste de texturas y sabores. En Hoi An, el Khao Lau es famoso por sus fideos de textura firme y color amarillento. Según leyendas locales, esa característica proviene del uso de agua extraída de un antiguo pozo de la ciudad y tratada con ceniza de madera, un método artesanal transmitido de generación en generación. Servido con rebanadas de cerdo asado, brotes de frijol y hierbas frescas, es un plato típico de la ciudad y raro fuera de esta región. La ciudad de Hue es conocida por el bún bo hue, una sopa contundente y ligeramente picante, donde el aroma del limoncillo se mezcla con el sabor intenso de la carne y el caldo rojizo. Se considera una herencia imperial y un orgullo local. Para los amantes de sabores audaces, el bún rieu ofrece un caldo ácido y perfumado, elaborado a base de cangrejo, tomate y hierbas, servido con fideos finos. El bún cha de Hanoi combina carne de cerdo asada lentamente con fideos de arroz y una salsa dulce, siendo un clásico de las calles. Y por supuesto, Vietnam es un país apasionado por el café, pero aquí tiene un toque único, el Ca Phe Suaya, café fuerte mezclado con leche condensada y servido con hielo. Es una pausa dulce y energizante bajo el calor tropical. De la sencillez de los mercados callejeros a la sofisticación de las recetas imperiales, la gastronomía vietnamita es una invitación a probar, sentir y comprender un país donde cada sabor cuenta una historia. Viajar por Vietnam es mucho más que recorrer caminos o visitar monumentos. Es sentir la fuerza de un pueblo que transformó desafíos en identidad. Preservó tradiciones milenarias y abrió espacio a lo nuevo sin olvidar sus raíces. Entre paisajes que parecen pintados y ciudades que nunca duermen, cada encuentro deja una huella. Ya sea en la sonrisa de un vendedor callejero o en el silencio de un templo antiguo. Si este viaje despertó tu curiosidad, comparte este video para que más personas descubran Vietnam con una nueva mirada. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa con nosotros en este recorrido 360 grados por el mundo.